Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy empiezo una nueva línea dentro del podcast y la he llamado Ecosistema Malos Viajes. Nace de la serie de episodios con los que acompañé el libro Los malos viajes, los infiernos de la química, pero no se va a quedar solo ahí, porque alrededor de las drogas y las adicciones no solo hay anécdotas extremas, curiosidades o historias de destrucción, también hay mecanismos psicológicos, formas de regulación, cravings, sustituciones, autoengaños, recursos, recaídas, abstinencias, mil cosas y muchas formas distintas de regular y de relacionarnos con el malestar. Entonces, todos los temas relacionados con adicciones y con este tipo de cosas los voy a meter en este ecosistema para hacer una separación clara y para continuar un poco por esta línea, porque no todos los episodios en este formato van a ser sobre herramientas y sobre reflexiones, sino que también puede haber una incursión de nuevo en sustancias, malos viajes. Por lo tanto, quiero continuar la estela espiritual de los malos viajes, pero esto está más orientado a un amplio espectro. Aún así, por ello es ecosistema. Así que en este espacio voy a hablar de todo ese territorio. Sobre todo, lo importante es mirar con un poco más de profundidad lo que mucha gente vive, consume, padece o a veces, aunque no lo sepan, romantizan sin entenderlo del todo. Y hoy, como primer episodio de este pequeño ecosistema que vamos a hacer, vamos a hablar de una cosa muy importante que tiene que ver profundamente con las adicciones. Vamos a hablar de los interruptores y los dimmers, que son dos formas distintas de regular el malestar, aunque en el fondo son prácticamente lapsos distintos. Esta distinción no pertenece a ningún manual oficial con este nombre, pero creo que os va a resultar muy útil para comprender cómo nos regulamos emocionalmente. Me refiero a la diferencia entre estos dos tipos de reguladores. Uno es un tipo interruptor y el otro son reguladores dimmer, que sería, por decirlo así, reguladores más lentos. En adicción esto tiene muchísima influencia. Vamos a verlo con una metáfora sencilla. Un interruptor enciende o apaga de golpe, pues como por ejemplo ocurre con las sustancias o con todo lo que nos saque del malestar. Un dimmer, en cambio, no transforma la situación de manera brusca, sino que modula la intensidad poco a poco. Baja una luz demasiado fuerte o la sube si está demasiado tenue. No hace magia a nivel directo, como se puede hacer una sustancia, pero ajusta, cambia poco a poco el nivel. Y claro, un interruptor sería el consumo de drogas y un dimmer sería las formas de regulación que llevan más tiempo y son más sanas, porque no tienen un coste tan potente, obviamente. Y si uno mira con cierta atención la vida psicológica, se dará cuenta que muchísimas personas no tienen tanto un problema de falta de voluntad, tampoco de falta de inteligencia emocional, ni mucho menos, pero lo que sí que hay es un problema de preferencia, aprendizaje o dependencia de ciertos reguladores de tipo interruptor. Estos reguladores prometen alivio rápido, claridad inmediata, anestesia instantánea o cambio de estado drástico, y frente a ello, los dimmers, la regulación que lleva rato, estilo paseo, estilo lectura, van a parecer pobres, lentos, muy poco seductores y convincentes, y sin embargo muchas veces son los únicos que permiten una estabilidad a largo plazo y que no pase factura a la persona. Y sobre todo en recuperación, los dimmers son los que tienen que estabilizarse. Y voy a intentar explicar qué son unos y otros y por qué enganchan tanto los interruptores, por qué desesperan tanto los dimmers, qué subtipos de dimmers podemos distinguir y qué mitos vamos a encontrar acerca de ambas formas de regularnos. Lo primero, ¿qué es regularse emocionalmente? Porque antes de entrar en materia, antes de ponernos con ello en profundidad, conviene recordar algo básico. Regularse emocionalmente
no significa estar siempre tranquilo, ni ser una persona imperturbable, ni tener tampoco un dominio absoluto sobre lo que sentimos. Regularse es otra cosa. Va a ser la capacidad de modular el estado del sistema nervioso de forma que lo que sentimos no nos va a desbordar, o no nos desborde del todo, por lo menos, que no nos gobierne por completo y que no nos lleve siempre a las mismas soluciones. Eso sería autorregulación. No está siempre perfecto. Aquí conviene matizar. Y toda persona se regula, incluso quien dice yo no sé regularme, porque en realidad se regula constantemente, aunque a veces lo haga de forma costosa, rígida o contraproducente. Hay quien se regula hablando, fumando, comprando, comiendo o trabajando de más, también durmiendo incluso, o discutiendo. También se me ocurre quien mira el móvil, o quien escribe o hace deporte. Todos son formas de regulación, de mejorar un poco cómo estamos emocionalmente, encontrar un pequeño equilibrio. La cuestión no es si uno se regula o no. La cuestión aquí va a ser cómo y sobre todo el coste y si nos quita libertad. ¿Y cuánta libertad nos quita? Que aquí es donde entran las adicciones. Vamos a ver ahora los tipo interruptor. Aquí voy a llamar reguladores tipo interruptor a aquellas estrategias, conductas o sustancias que nos van a producir un cambio de estado rápido, que es muy intenso y además nítido, se nota, hace un contraste intenso. Pero teniendo en cuenta que no siempre son químicas, aunque muchas lo son. Pueden ser, por ejemplo, las drogas, el alcohol, la nicotina. También ciertas conductas sexuales, una compra compulsiva, una discusión explosiva, o una inmersión frenética, por ejemplo, en videojuegos de recompensa inmediata, los reels, unas apuestas, incluso determinados actos compulsivos que generan un alivio breve y bastante contundente. El interruptor tendría unas características muy distinguidas. La primera es la rapidez. Esto no pide paciencia, no exige atravesar una transición larga, promete un antes y un después, uno se siente mal, acciona el mecanismo y algo cambia enseguida. Alguien se siente mal, se toma lo que se suele tomar y de repente mejora. La segunda característica es la claridad subjetiva. La persona puede decir, esto sí que me hace algo, porque el alivio, la activación, la desconexión o la anestesia se notan. Le resulta perceptible a la persona. No hay un debate. La persona nota la contundencia. La tercera es la potencia de aprendizaje. Porque aquí el cerebro aprende muy bien lo inmediato. Los reguladores tipo interruptor dejan una huella súper severa. Se consolidan muy rápido. El organismo aprende y entiende enseguida el siguiente mensaje. Cuando estés así, ve por ahí. Y esto es una faena, porque al final, cuanto más rápido nos saca algo de un malestar emocional, más adictivo se vuelve. La cuarta característica es que tienden a generar una relación de exclusividad. No porque sean siempre lo único que funciona, sino porque hacen que lo demás parezca como insuficiente. Después de haber conocido un cambio de estado drástico, los recursos graduales saben a poco y es como que también se van atrofiando como estrategias de afrontamiento. La quinta característica de los reguladores tipo interruptor va a ser el coste diferido. Un interruptor parece muy eficaz en el corto plazo, pero a menudo pasa una enorme factura después, porque puede aumentar la dependencia, también empobrece la tolerancia al malestar, lleva tolerancia, exige más dosis o frecuencia, fastidia el sueño, vínculos, salud, bueno, todo lo que la persona ya no puede bajar, subir o sostenerse va a depender de ello, es decir, se esclaviza, porque clínicamente, el interruptor no es malo por definición. El problema aparece cuando se convierte en la forma dominante o casi única de regulación, y aquí es donde está el kit de la cuestión. En el episodio con Miguel Fuster aparece algo muy humano, pues en el título lo podéis ver. ¿Es la adicción una elección? Y el caso es que cuando una persona está mal, los reguladores tipo interruptor aparecen como una salvación rápida ante un malestar emocional superpotente, porque es que el problema aparece cuando se convierte en la única forma o la dominante de regulación. Ahí deja de ser una ayuda y empieza a ser casi como un mando externo para la vida interna y empieza a colonizar todo el sistema prácticamente. Por el otro lado, tendríamos los reguladores de tipo dimmer, que estos son de acción gradual, moduladora y acumulativa. No suelen proporcionar una ruptura abrupta con el estado que la persona tiene malo o previo, sino que va haciendo un desplazamiento paulatino. O sea, no es poco a poco, no produce necesariamente una gran sensación de ahora sí.
pero sí cambian el nivel de activación, la tolerancia al malestar o la capacidad de manejar lo que uno está viviendo. Por ejemplo, un paseo no siempre va a borrar una angustia, pero la puede bajar 2 puntos. Una ducha templada no resuelve el duelo, pero puede reducir tensión corporal. Escribir no elimina la rabia, pero puede darle forma. También una conversación segura no anula la tristeza, pero puede impedir que se vuelva insoportable. Y dormir bien no cura automáticamente el sufrimiento. Por ejemplo, modifica mucho el terreno sobre el que este sufrimiento actúa. Vemos muy claramente la diferencia entre los reguladores tipo dimmer y los que hemos mencionado antes. Y ahora vamos a ver las características de estos reguladores, los dimmer. La primera es la latencia. Va a tardar más. Exige atravesar un tramo en el que todavía no se nota gran cosa y hay mucha gente abandona muy rápido porque no ve que el cambio de estado de ánimo es notorio. La segunda característica es lo modesto que es a nivel de fenomenología, a nivel de vivencia, porque es que no deslumbra, no es un efecto como una droga, no aparece espectacular y a veces solo se aprecia comparando cómo está uno hace una hora y cómo está después. No es cuestión de uno toma una cerveza o dos y ya se encuentra mejor, no es algo progresivo. La tercera es que necesita repetición y contexto. Y esto es muy importante porque funciona mejor como hábito, como secuencia, como entorno, como combinación. Y a menudo no se trata de una cosa, sino un conjunto de pequeños ajustes. La cuarta característica de los dimmers es la transferibilidad. Un buen dimmer suele enseñar algo al sistema nervioso, ya que no solo da alivio, sino también lo entrena. Va a entrenar la tolerancia, la flexibilidad, la capacidad de demora y también la sensación de agencia y control personal. La quinta es que suele tener un coste muchísimo menor que los reguladores de tipo interruptor, aunque a cambio pide una inversión mayor de paciencia. El dimmer no suele hipotecar el día siguiente con un resacón, pero tampoco regala su efecto con una espectacularidad del tipo interruptor. Y aquí es donde vamos a ver las diferencias más importantes, porque los que estéis oyendo esto diréis, vale, esto me suena. Vamos a ver las diferencias claras. A nivel diferencial, lo más importante es que no son simplemente que unos sean rápidos y otros lentos. La diferencia central es que el interruptor suele sustituir el estado interno, mientras que el dimmer suele modular la relación con ese estado. El interruptor pretende borrar, cortar, apagar o anestesiar, es decir, transformar de golpe, y el dimmer, en cambio, muchas veces no elimina del todo lo que sentimos, pero lo vuelve más manejable, soportable y menos absolutista, menos incontrolable. Dicho de otra forma, el interruptor busca muchas veces un cambio de mundo y el dimmer ofrece un cambio de intensidad. Claro, en adicción esto es muy importante. El adicto al final lo que está acostumbrado es a me siento mal, quiero dejar de sentir mal, clac. En cambio, el dimmer ofrece ese cambio de intensidad, pero de forma muy gradual. Y esto en una persona con recuperación es importantísimo, porque los dimmers son la clave. Si no, no hay recursos. Y todo esto para determinados sistemas nerviosos resulta muy decepcionante, porque hay personas que están acostumbrados a altos niveles de activación, de vacío, de tensión, para las que una reducción parcial parece una broma, es decir, un dimmer parece una tontería. Si alguien ha vivido años regulándose con sustancias, con explosiones emocionales o con hábitos de recompensa muy inmediata, es comprensible que los dimmers le parezcan poca cosa, por decirlo así. Y no es porque no funcionen, sino porque funcionan con otro lenguaje temporal. No se percibe igual. ¿Y por qué los interruptores seducen tanto al sistema nervioso principalmente? Y es porque responden muy bien a 3 rasgos de la época en la que vivimos. El primero va a ser la intolerancia a la latencia. Vivimos en una cultura que premia la inmediatez, la respuesta rápida, recompensa rápida, la distracción, el alivio, y esto no es poco, porque también configura expectativas psicológicas. El malestar, que es algo inherente en el ser humano, o tramos en la vida, deja de ser algo que atravesar y se convierte en algo que se debe esquivar a toda costa, que debe desaparecer a toda costa. Y es como la ansiedad, se tiene que modular, se tiene que manejar. El segundo punto de por qué son tan seductores los interruptores es que es la fatiga acumulada. Una persona que está agotada, decepcionada y crónicamente sobreexigida no suele buscar un placer sofisticado, busca algo que funcione ya, directamente. Y cuando la reserva interna de energía está baja, la fantasía y promesa del interruptor se vuelve muy persuasiva.
Alguien cuando sale del trabajo extenuado, le resulta mucho más fácil tomarse 3 cervezas, por ejemplo, que irse al gimnasio o dar un paseo largo o leer un libro. El tercero es el aprendizaje por contraste. Si uno ha experimentado regulaciones intensas, lo gradual se vuelve prácticamente insípido y el cerebro recuerda muy bien los cambios bruscos de estado de ánimo. Y no solo enganchan por lo que alivian, sino por la sensación de certeza que producen, de que eso está ahí, no me juzga y es inmediato. Pero por otro lado también tenemos que entender por qué a veces los dimmers desesperan tanto. Y esto ocurre porque piden algo que suele ser muy difícil, que es tolerar la transición. Hay que aceptar que uno no va a sentirse radicalmente distinto en 2 minutos. Hay que aceptar que el alivio puede ser parcial. Hay que asumir que la mejoría no siempre se nota mientras está ocurriendo. Y eso nos va a exigir una confianza que muchas personas no tienen. En trauma, en adicción, en estilos de vida muy acelerados o sistemas nerviosos muy sensibilizados, esta dificultad se va a multiplicar. Y no porque la persona sea inmadura ni nada por el estilo, sino por algo más sencillo. El organismo se ha acostumbrado a leer la seguridad en clave de contundencia. Si algo no cambia mucho y rápido, parece que no cambia nada. Es como que no hay grises, solo blanco o negro, on, off. Y a esto le sumamos además que los dimmers exigen cierta capacidad de contacto con uno mismo y eso no siempre resulta agradable. Hay personas que van a preferir un regulador rápido precisamente porque no quieren sentir el trayecto, no quieren notar cómo están, simplemente quieren dejar de notarlo. Quieren dejar de estar mal, pero el trayecto para dejar de estar mal se puede considerar insoportable. Y vamos a ver qué subtipos de dimmers hay, porque no todos los dimmers son iguales. Y al menos conviene distinguir varios de los subtipos para tener una línea base de recursos. Y el primero de ellos va a ser los dimmers de tipo fisiológico corporal. Son los que actúan principalmente sobre el nivel de activación del cuerpo. Aquí entrarían, por ejemplo, los paseos, la respiración bien usada, por ejemplo, tipo diafragmática, los estiramientos, el calor, la ducha, el buen descanso, la regularidad del sueño, cierta actividad física y una comida, por ejemplo, suficiente cuando el cuerpo está descompensado. La ventaja es que son bastante básicos. Trabajan sobre la vía de entrada más primitiva, que es el cuerpo. Su limitación principal es que algunas personas esperan de ellos algo demasiado cognitivo o demasiado rápido y los abandonan antes de tiempo, antes de poder notar una mejoría que lleva algo de rato. El segundo subtipo van a ser los dimmers atencionales o cognitivos. Estos no eliminan una emoción, pero cambian la forma de habitarla y manejarla. Leer, escribir, ordenar, tomar notas o, por ejemplo, hacer una tarea manual sencilla como pintar, concentrarse en algo estructurado, trabajar con las manos o incluso determinadas formas de estudio o de reflexión pueden modular el estado interno. Y es que estos no son mera distracción. Cuando están bien usados reorganizan la atención y nos devuelven un marco y permiten que la mente deje de girar siempre sobre el mismo eje. Y esto funciona. El tercer punto de dimmers van a ser los relacionales. Y estos son esenciales porque es que va directamente al vínculo, al apego. Y muchas veces están infravalorados. Tenemos desde una conversación segura, una persona que nos da una presencia que no invade, alguien que escucha sin dramatizar, sin banalizar, un vínculo en el que no hay que rendir ningún rédito emocional. Todo esto regula mucho, no siempre de forma espectacular, pero sí a nivel profundo. Y la psicología social además lleva décadas mostrando que la regulación no es solo intrapsíquica, sino que los seres humanos nos regulamos mucho en presencia de otros. La cuestión aquí, y es muy importante, es con quién y de qué manera. Como cuarto subtipo, tenemos los dimmers rituales o contextuales. Y aquí entrarían ciertos gestos repetidos que no son ni una droga ni una compulsión, pero sí que marcan una transición. Preparar una infusión, bajar la luz, ordenar un espacio, cambiar de ropa al llegar a casa, poner una música concreta, cerrar pantallas, escribir unas líneas, abrir una ventana o caminar unos minutos. Estos elementos no son mágicos, pero crean como una especie de arquitectura simbólica, pero a la vez materializada de salida. Le dicen al sistema nervioso que termina una fase y otra comienza. Es como una especie de estrategia de descompresión del estrés. Pero claro, llevan un rato. No es tan inmediato como quien consume una raya de cocaína, por ejemplo. El quinto subtipo de dimmers
van a ser los creativos o absorbentes, como la pintura, la música, la escritura, ciertas labores manuales, cocinar, leer con atención. La jardinería también está muy chula, el bricolaje, el montaje de cosas, actividades de detalle. Y estas son útiles porque combinan atención, ritmo y una pequeña experiencia de control mental interno de agencia, no de agencia de viajes. Agencia, digamos, a la sensación de control y de control de la propia vida. Y esto no conviene idealizarlos tampoco, pero también pueden volverse evitativos o compulsivos. Es decir, que alguien los puede utilizar para no vivir en el mundo, porque absorben realmente bastante atención, este tipo de dimmers creativos. Pero bien situados, ofrecen una forma que es muy valiosa de bajar intensidad sin desaparecer de uno mismo. Tienen lo bueno de los dimmers tipo interruptor, pero sin que la persona desaparezca tanto como desaparezca de una manera tan contundente como un interruptor. Y el sexto tipo van a ser los dimmers existenciales o de sentido. Y estos no siempre se mencionan, pero van a existir. Pensar con más amplitud, recordar valores, poner el sufrimiento en una narrativa mayor, reconectar con una intención profunda, escribir desde una pregunta más amplia que el simple alivio. Todo esto no sirve para todo, ni siempre va a estar disponible, pero cuando la persona está en un estado que puede manejar esto, a veces modulan porque devuelven mucha orientación. Ahora quiero hablar también de una cosa distinta, que son los pseudodimmers, que es cuando algo parece gradual pero funciona como un interruptor fragmentado. Y esto es muy interesante como categoría, porque algunas conductas parecen dimmers porque no son drogas duras ni tienen un efecto espectacular, pero aún así operan como interruptores en miniatura repetidos muchas veces. Por ejemplo, en ciertos videojuegos muy rápidos, en consultar compulsivamente el móvil, buscar continuamente micro recompensas, el picoteo digital constante, bueno, ya no digamos en los reels, no cambian radicalmente el estado, pero proporcionan pequeñas descargas frecuentes, muy entrenables, muy predecibles, y son como una constelación de mini interruptores. Y esto es importante porque muchas personas creen haber dejado atrás la lógica del interruptor solo porque ya no consumen una sustancia fuerte, cuando en realidad han trasladado el patrón a otra conducta de recompensa inmediata, y que es comprensible. Al final se ve que, bueno, por ejemplo, es que los shorts o los reels parece que relajan, pero es que directamente son micro recompensas instantáneas, absorben brutalmente, y creo que en un futuro se verán las consecuencias de todo esto a nivel de una generación entera, pero esto el tiempo dirá. Ahora vamos a los mitos sobre interruptores y los dimmers, porque aquí hay varios mitos que conviene desmontar. El primer mito es que si no se nota mucho, no funciona. Y esto es falso. Muchos reguladores eficaces no nos van a generar una experiencia brutal. Funcionan por acumulación, por repetición y por reducción progresiva de la intensidad del estado emocional de la persona. El hecho de que algo no sea espectacular no significa que sea irrelevante. Segundo mito, y es que lo rápido es más auténtico que lo lento. Pues aquí tampoco. Que una intervención cambie mucho y rápido el estado de ánimo o el malestar no implica que sea más profunda ni más verdadera. A veces simplemente es más intenso. Y lo intenso no siempre equivale a calidad a nivel terapéutico de mejorar el estado de ánimo, me refiero. El tercer mito, que una buena regulación no debería necesitar nada externo. Y esto es una fantasía realmente individualista, porque los seres humanos usamos contexto, cuerpo, relación, hábitos y entorno para regularnos. Otra cosa es depender de una sola llave externa o pagar por ella un precio súper alto, como es una adicción. Cuarto mito, los dimmers son para personas estables y privilegiadas, que tienen una salud mental de hierro o que han vivido con un apego seguro y están fantásticamente bien. No necesariamente es esto ni de lejos. De hecho, cuanto más vulnerable está una persona, más importante es construir dimmers. Sí, construir, porque es más fácil y más vulnerable que una persona cuando está mal o tenga vulnerabilidades a nivel emocional. Los interruptores son mucho más seductores. Lo que ocurre es que le van a resultar mucho menos intuitivos al principio, no porque no los necesite, sino porque esta persona está entrenada en otra lógica. Quinto mito, dejar un interruptor elimina automáticamente la necesidad de regularse. Y no, esto es un error muy común en tema de adicciones. Dejar una sustancia, un hábito o una conducta no extingue la necesidad que esa conducta estaba cumpliendo. Si no aparecen otras formas de modulación, el sistema se queda desnudo y vuelve a buscar sustitutos. Es decir,
Cuando se elimina una adicción, no podemos esperar que directamente los malestares también se vayan. Es todo un contexto complejo en el que la adicción muchas veces es un síntoma de una regulación mal realizada por un sufrimiento interno. Pero cuando se elimina la sustancia, sigue habiendo sufrimiento. Quizás menos porque todo el conjunto ha mejorado, pero tiene que haber formas de regularse, porque el ser humano se va a desregular por naturaleza y a veces es necesario encontrar maneras sanas de hacerlo. Y el sexto y último mito que voy a comentar: si recurro a un dimmer, ya no debería necesitar placer ni descanso. Esto también es falso. Regularse bien no va a ser vivir en una austeridad emocional permanente, es poder tener placer, alivio y cierre sin que eso se vuelva una servidumbre ante una sustancia o una conducta. ¿Y cuándo podemos saber o entender que un regulador empieza a volverse problemático? Más que preguntar esto es sano o insano, conviene observar ciertos indicadores. Y se va a volver problemático cuando aparece urgencia, cuando parece que sin esto no puedo, cuando se vuelve exclusivo. Es decir, va a desplazar otras vías que se van secando poco a poco, como regar una planta únicamente y dejar que el resto se vaya marchitando. También cuando exige escalada, más cantidad, más tiempo, más frecuencia, cuando se introduce una especie de magia afectiva, esto me arregla. También cuando hay una reducción de la flexibilidad y convierte el descanso o el alivio en un ritual rígido, y cuando el coste posterior supera sistemáticamente al beneficio inmediato. Todo esto suena a adicción, obviamente. ¿Y cómo se puede aprender a vivir con dimmers? Pues no consiste en resignarse a una vida gris, consiste en aceptar una verdad adulta, pero a veces dura. Muchas veces no necesitamos apagarnos ni encendernos del todo, simplemente ajustar, bajar 2 puntitos, subir 1, sostener mejor una hora complicada, atravesar el final del día sin tener que desaparecer. Y esto requiere cambiar la expectativa, no preguntarse siempre, ¿esto me quita del todo el malestar? Sino también, ¿esto me hace tener un día o una vida un poco más habitable? Esto parece una pequeña diferencia, pero es muy grande. También requiere combinar varias cosas. Un solo dimmer puede parecer flojo. Varios bien secuenciados cambian mucho más de lo que parece la situación. Pongamos un ejemplo: un paseo breve, una ducha, un espacio ordenado, una llamada tranquila, una escritura corta, una cena rica, una hora sin pantallas. Ninguna de esas cosas por sí sola impresiona demasiado. Juntas te dejan la tarde mucho mejor. Y por último, exige paciencia con una realista decepción inevitable. Los dimmers rara vez ofrecen épica porque no suelen venir con la contundencia que tiene el interruptor, pero quizá precisamente por eso permiten algo más difícil y más valioso, una regulación que no destruye aquello que pretende aliviar. Es decir, para todos aquellos que estéis en un proceso y aquellas que estéis en un proceso de salida de un mundo adictivo o queréis entenderos mejor, el trabajar los dimmers, el trabajar la regulación es súper importante, porque si una persona deja una adicción atrás pero sigue teniendo malestares emocionales, el organismo va a querer manejarlos de alguna manera. Entonces es mejor saber lo que hay y que existen estrategias lentas pero funcionales que al final se consolidan, que intentar obligarse a vivir sin malestar, lo cual es poco realista. Y esto, en definitiva, es que es una parte muy importante de la salud mental. Si es que no consiste en no necesitar nada, sino en dejar de pedir una sola cosa que nos cambie el estado de ánimo de forma absoluta. Pero también tenemos que asumir, los interruptores existen y seguirán existiendo y a veces serán tentadores, pero negar su atractivo sería bastante ingenuo hacerlo. También tenemos que entender que prometen, pero también el precio que reclaman a cambio. Los dimmers, en cambio, no prometen salvación, prometen algo menos atractivo, pero sí que es más serio. Modulación, continuidad, margen, aprendizaje y una relación menos violenta con el propio malestar. Es más, mejoran mucho la introspección y tal vez madurar emocionalmente tenga mucho que ver con esto, con dejar de exigirle a la regulación que sea espectacular y empezar a valorar que sea algo más sostenible. Porque no siempre necesitamos un apagón del sistema. A veces, con bajar un poquito la intensidad es suficiente. Y hasta aquí llega este primer episodio del ecosistema Malos Viajes. Recordar que tenéis el correo electrónico lamentisuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o curiosidad sobre estos temas. Si tenéis dudas también sobre estos procesos podéis preguntar. Y también recordad que esto viene por el libro Los malos viajes, los infiernos de la química, disponible en Amazon en diferentes formatos. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.